Muy buen día a todos los participantes en este evento, un evento en donde se van a comentar y a discutir temas muy importantes para México, desafíos y oportunidades en relación al nuevo tratado México-Estados Unidos-Canadá, que sustituye al Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Y tenemos hoy con nosotros expositores pues, que gozan de un gran reconocimiento desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su experiencia, más allá de las posiciones que han ocupado. Y tenemos además el privilegio de contar con Luz María de la Mora, quien actualmente es subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, y que pues esto nos brindará la oportunidad pues, de entender su visión, no solamente un economista muy destacada y muy relevante en nuestro país, sino también en su calidad de subsecretaria. Luis de la Calle y Pati Armendáriz, ambos tienen una gran experiencia en materia económica, en materia de comercio exterior, han participado de manera importante en negociaciones bilaterales, entonces nos sentimos muy honrados y estoy muy entusiasmado en lo personal de escuchar todo lo que nos van a decir. El currículum de cada uno de nuestros invitados, se podrán imaginar, pues podría probablemente abarcar todo el tiempo de este evento en leer su currículum, por lo cual voy a leer meramente algunos temas que considero que son relevantes para este evento, en el entendido de que los tres son economistas muy reconocidos en nuestro país y a nivel internacional. Voy a leerlos por orden alfabético y tenemos con nosotros a Pati Armendáriz, directora general de Financiera Sustentable, y además tenemos el honor de que funja como economista en Aspen Institute México. Es actuaria matemática por la UNAM y además cuenta con una maestría en Columbia University. Ha sido catedrática en diversas universidades, entre ellas el ITAM, y ha escrito diversos artículos sobre economía y finanzas. Es presidenta del Consejo de Administración de Nabolón, fundación dedicada a la promoción de la cultura y la preservación de la naturaleza de las comunidades indígenas chiapanecas. Promueve el emprendimiento como inversionista en el programa de Shark Tank México, desde donde desarrolló una plataforma importante de apoyo a los emprendedores mexicanos. Y ha ocupado diversos cargos, entre lo que yo diría para efectos de este evento, pues destaca su participación como negociadora del Tratado de Libre Comercio en el capítulo de servicios financieros del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, para posteriormente servir como vicepresidente de supervisión bancaria, en cuya condición formó parte activa de la reestructuración del sistema bancario mexicano después de la crisis del 94. Luis de la Calle, investigador, catedrático, socio director de la Calle Madrazo y Mancera, y además nos honra con su participación como economista en The Aspen Institute México. Estudió economía
en el ITAM y realizó estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Virginia. Fue además subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de México y durante su gestión encabezó las negociaciones de México para los acuerdos de libre comercio bilaterales y las negociaciones regionales y multilaterales en la Organización Mundial de Comercio. Me parece que una parte importante de nuestros invitados conocerá personalmente a Luis de la Calle, o por lo menos lo habrá escuchado, lo habrá leído. En lo personal tengo el gusto de conocer a Luis de la Calle desde hace ya un buen número de años y de haber participado con él en algunos temas relevantes, y puedo atestiguar que es una de las mentes más brillantes que conozco. Y de la misma manera contamos con Luz María Lamora. Nos honra tu presencia, subsecretaria. Luz María se desempeña desde el 1 de diciembre de 2018 como subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía y ha sido jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estuvo en la Secretaría de Economía anteriormente como jefa de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales y titular de las representaciones de la Secretaría de Economía ante la Unión Europea y ante ALADI en Montevideo. Ha sido panelista del capítulo 19 de Telecán, consultora del Comité Asesor de la División para América Latina del Banco Mundial, es decir, un currículum verdaderamente impresionante, investigadora visitante en el Woodrow Wilson Center en DC y en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. ¿Qué les puedo decir? Su currículum es verdaderamente impresionante y tenemos el privilegio de contar con nuestro director general ejecutivo, a quien agradezco que nos honre con la moderación de este panel, quien, como ustedes saben, fungió como subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, también para el resto del mundo, representante de México ante Naciones Unidas, es decir, un currículum y una trayectoria muy importante y además totalmente acorde para moderar este panel. Te cedo la palabra, Enrique. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días a todos. Gracias, Pati. Gracias, Luzma. Y gracias, Luis, por estar con nosotros esta mañana. Bienvenidos a todos los participantes en este foro. Creo que ha levantado muchísimo interés esto, no solamente por el tema, sino por la calidad de nuestros panelistas. Y quisiera empezar con Luzma, que probablemente, espero que no sea el caso, nos abandone hacia las 11 y fracción. Ojalá que se anime y se pueda quedar otro ratito por acá con nosotros. Pero empezaría contigo, Luzma, con una pregunta como normalmente lo hacemos, que es de ir de lo general a lo particular. Y si gustan levantar la mano nada más cualquiera de los tres para que les dé yo la palabra, por favor háganmelo notar. Y para quienes están observando este webinar, también utilizar el botón de preguntas y respuestas para que la última media hora la dediquemos a responderlas. La pregunta que quisiera hacerte es muy genérica, Luzma, pero ojalá nos ayudes a aterrizarla. El TEMEC ha generado grandes expectativas y creo que más ahora con todo lo que está ocurriendo en términos de la contingencia sanitaria y la crisis económica que se está observando ya en el mundo. Esta puede ser una palanca muy importante para que México pueda pues remontar mucho mejor que otros países la crisis que se está avecinando ya a nivel internacional en lo económico. ¿Cuáles serían tus recomendaciones
¿Cómo le sacamos mayor kilometraje los mexicanos, los diferentes sectores económicos a este nuevo tratado, Luzma? Muchísimas gracias, Enrique. Te agradezco primero que nada la invitación a estar el día de hoy con ustedes. Es un honor para mí estar con Luis, con Patti. Realmente es un gran pues gusto poder compartir con personalidades a las que, pues con quien he tenido la oportunidad de trabajar en el pasado y a quien admiro por el trabajo que siempre realizan. Agradezco mucho también la oportunidad que nos dan en la Secretaría de Economía para poder conversar sobre algunas de las grandes áreas que hay dentro del propio tratado para buscar cómo generar esas oportunidades que requiere el país en un momento tan complicado como el que estamos viviendo actualmente. Yo creo que lo que yo diría es que por una parte el TEMEC nos pone en una situación de haber saltado un obstáculo que había puesto el presidente Trump desde que llegó a la Casa Blanca, desde la campaña, en donde él señalaba que había que retirarse a Estados Unidos del TELECAN porque era el peor tratado de libre comercio que Estados Unidos había negociado. Y bueno, pues ahí tuvimos participación Luis de la Calle y yo, entonces ahí tenemos responsabilidad. Y su amenaza era una amenaza real de retirar a Estados Unidos, con lo que ello significaba para toda la región, para México obviamente, pero también para la región, para Estados Unidos y Canadá, porque al final del día el TELECAN lo que ha logrado es generar una fábrica de América del Norte. México, Estados Unidos y Canadá producimos de manera conjunta para el mundo y realmente es lo que nos da competitividad como región. Entonces, el poder contar con el TEMEC y el poder ya dejar fuera de la discusión y fuera del contexto la posibilidad de que el TELECAN no existiera, porque creo que esa amenaza estuvo hasta el 1 de julio, en el sentido de que en cualquier momento el presidente Trump podía decidir no continuar este proyecto de integración por la propia agenda política que él mismo ha desarrollado y ha diseñado, que bueno, podemos estar o no de acuerdo y podemos cuestionar muchos de sus argumentos, pero finalmente es un presidente que cumple sus promesas, como lo hizo, por ejemplo, con el TPP y muchas otras cosas. Ahora, el TEMEC da una serie de reglas que dan certidumbre. Las reglas, obviamente no todas son fáciles de cumplir. Tenemos un TEMEC que tiene 34 capítulos, 24 vienen del TELECAN, modificados, corregidos, aumentados, modernizados algunos, ¿no? Y otros 10 que son nuevos, que yo pondría en dos canastas. Una canasta son los temas que tienen que ver con integración profunda de políticas públicas que no estaban integradas de esta forma en el TELECAN, como son la política laboral, la política ambiental o la política anticorrupción, que sí presentan muy importantes retos para el sector público y para el sector privado, pero creo que también pues, nos marcan una ruta en la medida en que pues, vamos a tener una integración más profunda, no solamente de los temas que ya teníamos, sino ahora incluimos otros que eventualmente nos van a tener que llevar a un régimen norteamericano que va a incluir estos temas con, pues, con los propios retos que implica el adoptar nuevos estándares, pero que yo quiero pensar que pues a lo mejor en 10 años, cuando veamos para atrás esta integración con estos temas, pues tal vez sí vamos a tener una mejor calidad en la integración de América del Norte. Y por otro lado están los temas que tienen que ver con la nueva economía del siglo XXI, la economía digital, el comercio electrónico, servicios financieros, todo lo que tiene que ver con pues el valor agregado y la economía basada en valor. Y ahí hay disposiciones en el capítulo de propiedad intelectual, en el capítulo de economía digital, en el capítulo de facilitación comercial. Hay una diversidad de capítulos dentro del propio TEMEC que invitan a generar otro tipo de integración, que es ya tenemos una integración productiva en América del Norte, donde los tres fabricamos productos para el consumo de América del Norte, pero también
Estos nuevos capítulos me parece que ofrecen la oportunidad a México y a América del Norte de generar también otra capa de integración en lo que se refiere a pues una economía basada en conocimiento y un valor agregado. Las oportunidades yo creo que son enormes en la medida en que el día de hoy vemos, por una parte, pues retos muy importantes en lo que se refiere a la participación de China y Estados Unidos en el mercado internacional, su confrontación comercial refleja otro tipo de confrontaciones más profundas, y ahí México tiene una oportunidad, si lo sabemos hacer bien, creo que tenemos la gran oportunidad de atraer inversiones productivas a la región. México afortunadamente llega en una posición, en mi opinión, de fortaleza, en el sentido de que ya hemos demostrado que somos un componente fundamental de América del Norte y que podemos competir. Somos una economía con un nivel de complejidad avanzado, y eso creo que nos abre muchas oportunidades. Eso no quiere decir que las oportunidades nos van a caer del cielo y que nada más estamos para administrarlas. Lo que quiere decir es que tenemos unas condiciones favorables dentro de todo el contexto tan retador en el que estamos viviendo, y está en nosotros realmente aprovechar una coyuntura que creo que puede llegar a ser muy favorable para que México atraiga mayores inversiones y sea visto como un sitio atractivo para desarrollar negocios. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Patti, viendo el contraste, el otro lado de la moneda, ¿cuáles serían los retos que identificas como más importantes con el nuevo TEMEC? ¿Cuáles son las cuestiones que requieren por parte de los mexicanos, las empresas? Tú tienes mucho contacto, pues prácticamente con todos los sectores. ¿Cómo visualizas esos retos y cómo superarlos? Tienes apagado tu micrófono. Ya. Tú me lo tenías apagado, compadre. A ver, por falta de tiempo, no voy a ser exhaustiva en mi análisis de cada uno de los diferentes elementos nuevos en el TMEC en comparación con el TLC. Por el contrario, trataré de ser selectiva e impresionista para favorecer la claridad de mis conclusiones sobre las ventajas y desventajas del TMEC en comparación con el TLC y, por tanto, sus beneficios y costos relativos. Y es que en economía internacional los economistas seguimos tratando de resolver la cuadratura del círculo. La sabiduría convencional del libre comercio de bienes y servicios se basa en las diferencias competitivas que hacen que 2 más 2 sean mucho más que 4. Si, por ejemplo, en su diferencia más obvia entre los países de América del Norte, el costo de la mano de obra es menor en México en condiciones de libre comercio, las tecnologías intensivas en mano de obra han de hecho migrado a México para ser producidas en nuestro país a un costo relativamente menor, produciendo bienes regionales más baratos y generando, por tanto, una mayor demanda por los mismos y un beneficio generalizado para el consumidor. En el TLC de los 90 fueron justamente esas diferencias las que hicieron la diferencia, valga la redundancia, no solo para México, sino para también el resto de América del Norte y el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, experimentó un crecimiento de sus exportaciones a México de 46,000 millones a 570,000 millones de dólares durante este periodo. Recordemos entonces que este milagro de los números de libre comercio se dio en la teoría y en la práctica en un supuesto de inmovilidad de uno de los factores de producción, que es la mano de obra, aunque sea en términos relativos, porque mucha se coló de México a Estados Unidos, a pesar de que la teoría trataba de ser llevada a la práctica, imponiendo medidas no totalmente perfectas, como sucede en todo tipo de situaciones donde se pretende inmovilizar un factor de producción. En el TEMEC, como decía, los economistas le tratamos de encontrar la cuadratura al círculo enmendando las externalidades negativas generadas por 30 años de éxito en el desarrollo comercial internacional, principalmente el desempleo generado en Estados Unidos por haber aprovechado la diferencia en nuestra competitividad salarial. Y esa cuadratura del círculo la estamos tratando de encontrar eliminando
o pretendiendo eliminar justamente las diferencias que nos hicieron mejores exportadores. En primer lugar, el TMEC pretende planchar nuestras diferencias salariales, imponiendo a México mejores condiciones de trabajo que en teoría aumentarán los salarios. En segundo lugar, el TMEC pretende planchar nuestras supuestas diferencias en el cuidado del medio ambiente, que en teoría, al haber sido más laxas en México, encarecerán nuestros productos al ser más respetadas. En tercer lugar, el TMEC pretende planchar las diferencias regulatorias que también le daban cierta competitividad relativa a cada uno de los países. Y me consta que es principalmente Estados Unidos en este caso, que es maestro en sustituir libre comercio por regulación para proteger sus mercados. En cuarto lugar, el TMEC pretende planchar las diferencias de manejo macroeconómico que permiten igualar el precio de los bienes entre países en sus respectivas monedas a través de homologación de políticas en el manejo de tipo de cambio. Y así sucesivamente. El TMEC en muchos apartados y manejos tarifarios parecería decir, cuidadito y te pasas de lanza en aprovechar tus diferencias, porque aquí están los mecanismos de supervisión y resolución de controversias para asegurarme que no lo harás. ¿Cuál será el resultado de este nuevo acuerdo? Pues yo intuyo que si se logra afectar los precios de nuestras exportaciones hacia el alza, exportaremos menos a América del Norte y al resto del mundo, pero también importaremos menos, porque los precios de las exportaciones en Estados Unidos también aumentarán si logra sus objetivos de que en aquel país se produzca más usando mano de obra más cara. Porque en los demás capítulos que se liberalizaron, como el comercio digital y mayor holgura al comercio transfronterizo de servicios financieros, no creo que aumente un flujo que ya existía. No eran barreras, creo, aquellas que en papel se liberaron. Intuitivamente, pues, yo creo que el comercio internacional entre los tres países se encogerá si se logran establecer las medidas correctivas de las diferencias entre estos, a pesar de haber aumentado los porcentajes del contenido regional en algunos sectores, que sí considero que a nivel micro favorecerán a nuestras pymes que puedan completar la cadena de valor perdida en su caso. Pero la verdad es que pretender igualar nuestras diferencias no es necesariamente un resultado negativo para México. Creo firmemente que el auge de nuestro comercio internacional a partir del TLC original no fue contundentemente positivo al no haberse traducido en un mayor crecimiento económico. También nosotros perdimos muchos empleos formales al aprovechar las diferencias de precios que sin lugar a dudas beneficiaron a nuestros consumidores al importar a precios menores, aprovechando las ventajas competitivas, a pesar también de haber ganado muchos empleos formales para nuestras exportaciones. Y quizás entonces también nosotros estemos colgados de ese giro del péndulo, que es un movimiento mundial de restablecer las diferencias internas en cada país generadas por el auge del comercio internacional. ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos pugnar en el TMEC por planchar las diferencias interpaíses? Al jugar en una cancha más pareja, creo, México mejorará la calidad del trato a sus trabajadores al adoptar más fielmente las reglas del OIT y los tratados de conservación ambiental, así como las regulaciones en materia de condiciones de establecimiento y funcionamiento empresarial. Con el TMEC nos ataremos de manera más transparente las manos sucias de la corrupción. Con el TMEC adoptaremos mejores prácticas que favorezcan el desarrollo de las pymes, lo mismo que la innovación. Con el TMEC también nos ataremos las manos en nuestra relación otrora menos regulada, en nuestra relación entre Estado e inversionista privado. Y también ratificaremos nuestro respeto a la propiedad intelectual. Con el TMEC, pues, de tener éxito en sus reglas de cumplimiento, me parece que daremos más certeza a la inversión privada, tanto extranjera como doméstica, que esta vez espero que se manifieste en un mayor crecimiento y desarrollo económico para México. Gracias. No, gracias a ti, nos diste una panorámica amplísima. Muchísimas gracias, Pati. A Luis le quisiera yo preguntar, una de las promesas de campaña, como la que se refería Pati hace un minuto de Trump, fue reducir el déficit con México y China, básicamente eran los dos objetivos principales.
Es decir, hay un llamado a un nacionalismo económico a través de este nuevo TEMEC. ¿Cómo sientes que sean los impactos sobre la economía mexicana de ese nacionalismo, de esa, digamos, objetivo de los Estados Unidos de tener un superávit o de reducir el superávit que tienen con México? Sí, bueno, muchas gracias, Enrique. Al contrario. Por supuesto, igual a Luis Gerardo del Valle, y me da mucho gusto estar con Pati y con Luzma. Tuve la oportunidad de trabajar con Pati en la negociación del Telecan original en servicios financieros y con Luzma en muchos temas, no solamente en el TLC, sino en muchos otros durante mi paso por la Secretaría de Economía. Me da mucho gusto estar con ustedes. Yo creo que el presidente Trump utilizó la figura del déficit como una manera de capturar las preocupaciones en la sociedad americana con la globalización y con muchos otros cambios de corte económico, cultural, político, allá para posicionarse en su campaña. Y hablar del déficit de alguna manera como que resumía esas preocupaciones. Pero en el fondo, aquí el tema no es tanto el déficit comercial, sino el liderazgo tecnológico. Yo creo que ese es el centro de la discusión con respecto a China. El TEMEC, 3 años después, un poco más de 3 años después, de que el presidente Trump dijera, como decía Luzma, que Estados Unidos tenía una intención de salirse del Telecan, es una reafirmación del proceso de integración de América del Norte. El hecho de que tengamos hoy en día un TEMEC quiere decir que la integración había evolucionado tanto que echarla para atrás era muy difícil y lo que se podía hacer era tratar de actualizar, mejorar, profundizar las reglas de integración entre los 3 países. Y creo que ahora que México y Canadá tienen un nuevo contexto de reglas, tenemos un nivel de protección un poco más seguro que el que tienen otros países del mundo en la política comercial elaborada por Estados Unidos. Vamos a ver si eso es cierto, pero yo creo que hay por lo menos 3 aspectos que nos protegen relativamente con respecto a otras regiones del mundo. El primero es el consenso que hay en Estados Unidos hoy en día de que la integración en América del Norte es benéfica para la economía de los 3 países. Esto se dice fácilmente, pero no lo es. Hubo todo un proceso a raíz de que el presidente Trump dijera que quería renegociar el TLC, de expresiones de muchos grupos de interés en Estados Unidos, en Canadá y en México, a favor de la integración. Y eso permitió que la negociación se diera y al final del día fuera aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Los cambios que se hicieron al contenido del Telecan para convertirlo en TEMEC, como decía Pati, permitieron una amplia coalición de grupos políticos en Estados Unidos a favor de la integración de América del Norte. Eso no lo habíamos tenido antes. Entonces eso nos da cierto nivel de protección. El segundo punto es que hay un consenso de que el reto más importante de Estados Unidos viene de China y no de México. Y que México es parte de la solución en términos de la competencia con China. Y el último aspecto, que no es un aspecto menor, y creo que allí es quizá el cambio cultural más importante que vamos a tener que enfrentar, es que el TEMEC es probablemente el único instrumento de gran envergadura en el ámbito internacional con un sistema de solución de controversias que va a funcionar en el sentido de que va a haber casos, los casos se van a litigar y los paneles van a emitir laudos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte tenía un sistema de solución de controversias que Estados Unidos fue bloqueando, cuyo uso Estados Unidos fue bloqueando en el tiempo por distintas razones. Lo empezó a bloquear cuando México solicitó un panel para resolver el problema del azúcar y no quería Estados Unidos que se evidenciara las prácticas políticas que habían hecho que no eran muy ortodoxas.
y después siguió bloqueando paneles por varias razones. Y esa estrategia luego la exportó también a la OMC, donde también bloqueó, sigue bloqueando, por cierto, el nombramiento de panelistas. El TEMEC tiene un sistema de solución de controversias donde los panelistas ya han sido nombrados y cuando venga un caso, los paneles se van a instalar de manera automática. Entonces, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos es una sociedad litigiosa. México no lo es tanto. Y tenemos que acostumbrarnos a litigar con Estados Unidos. Vamos a ganar algunos casos, vamos a perder otros. No hay que rasgarse las vestiduras. Si perdemos un caso, obviamente necesitamos prepararnos para no perderlos. Pero perderemos algunos, ganaremos otros. Ese sistema nos da una ventaja en el sentido de que cuando haya disputas y México las sepa pelear de una manera eficaz, van a evitar futuras disputas y van a minimizar las fricciones comerciales entre los tres países. Entonces, digamos, en un mundo post-COVID, con las diferencias entre China y Estados Unidos y un esfuerzo, digamos, consciente de muchos grupos por la desglobalización, la integración en América del Norte se va a profundizar y la competitividad de la región con respecto al mundo probablemente también, si sabemos hacer bien las cosas en cada país, y hay una gran tarea para México de hacerlo. Entonces, tenemos estas tres protecciones que mencionaba, ¿no? El consenso de que México y Canadá no son problema, el consenso de que los problemas y la competencia tecnológica está con respecto a China, sobre todo, y la existencia de un sistema de solución de controversias nos protegen relativamente, pero lo que más nos va a proteger relativamente en términos del proteccionismo y de la falta de competitividad por el encarecimiento de algunos de los aspectos que mencionaba Patti, va a ser lo que hagamos internamente en México para ser realmente competitivos. Entonces, la tarea es mucho más interna que externa, aunque obviamente hay que cuidar la institucionalización del propio tratado. Sí, de hecho, el siguiente punto que yo quería tratar tiene que ver exactamente con lo que tocabas ahorita mismo, Luis, al final, sobre ciertos ajustes internos que nos permitan aprovechar mejor el TEMEC. La parte de China la voy a dejar de momento, pero sí me gustaría preguntarte, Luzma, desde la perspectiva de gobierno, sobre todo que tú la conoces mejor que cualquiera de nosotros, ¿cuáles son los pasos o ajustes que debería dar México en esta etapa, lo más urgente posible, sentiría yo, para atraer inversiones, no solamente de Estados Unidos y Canadá? Quizá querías tocar de una vez lo de China, ¿cómo visualizas que pueda haber algún tipo de traslado de inversiones de las que se encuentran ahora mismo en China hacia México? Yo observo que después del acuerdo que logró la Unión Europea hace unos días, digamos, la región se consolidó, pero están, digamos, dentro de su esquina. En América del Norte creo que la cuestión del TEMEC también nos genera nuestro propio espacio, nuestra propia región. En el caso de China me parece que es un elemento más suelto en el panorama económico internacional, pero si nos podemos enfocar sobre todo en eso, ¿qué ajustes internos sientes que deberíamos tener en México para aprovechar esas inversiones? Y luego, ¿cómo entrar de mejor manera en el mercado internacional a partir de lo que el TEMEC propone? Sí, muchísimas gracias, Enrique. Sí, efectivamente, yo también coincido que ahora toca a nosotros trabajar para poder aprovechar este nuevo tratado. Al final del día, el tratado pues es una guía y es una herramienta, no es otra cosa. Y toca a nosotros decidir cómo lo podemos aprovechar. A ver, los ajustes se han empezado a dar ya. ¿A qué me refiero? Algunos de los capítulos del tratado requerían modificaciones legislativas en México, reformas a legislaciones como la de propiedad intelectual, ¿no? Es una legislación que se cambió totalmente y hoy tenemos una nueva ley de protección a la innovación. Esa ley creo que independientemente de si tuviéramos o no el tratado, es una ley que México ya requería y que además va a permitir generar un ambiente
de desarrollo de innovación con también modos de cumplirla, ¿no? De hacer cumplirla. Entonces, ya hay legislación también en la materia de normalización y algunas otras áreas que tienen que ver con pues este nuevo régimen. Ahora, yo sí creo que el propio tratado requiere y exige para poder pues tener acceso preferencial a los mercados en América del Norte, una serie de disposiciones que pues son amplísimas, ¿no? Porque el tratado mismo incluye una gran diversidad de áreas. Algunos ejemplos en materia laboral, en materia ambiental, en materia anticorrupción, en materia de buenas prácticas regulatorias. Yo creo que así como nos sucedió en los años 90 con el Telecán, que hicimos cambios estructurales muy importantes para la modernización de la economía y la creación de instituciones, creo que el TEMEC nos puede llevar a una situación también de modernizar y de actualizar algunas reglas e instituciones, porque lo requiere el acuerdo, ¿no? No es una... O sea, nosotros tuvimos la decisión de entrar a este esquema por las razones que hayamos tenido, con sus beneficios y con sus costos, ¿no? Y por costos me refiero a que, bueno, vamos a tener que hacer el trabajo para poder efectivamente cumplir, ¿no? El ejemplo de buenas prácticas regulatorias me parece que es un ejemplo muy sencillo, pero al mismo tiempo muy contundente. Nosotros necesitamos asegurar que en México las regulaciones pasen por un proceso, que el proceso sea transparente, que haya una consulta pública. Todo el proceso de elaboración de regulaciones en México está debidamente integrado y regulado por el TEMEC. Y esto es vinculante también. O sea, en caso de que alguno de los 3 países no cumplamos con nuestros compromisos en materia regulatoria, efectivamente va a crear una posibilidad de que nos lleven a un panel, ¿no? Entonces, donde yo veo... Como estás viendo las cosas, es que en la medida en que vayamos cumpliendo con las diferentes disposiciones del TEMEC, nos haremos automáticamente más atractivos en la inversión internacional. Pues mira, no es en automático, pero yo creo que efectivamente las disposiciones del tratado, que sí están impulsando cambios significativos, y si no los impulsa, por lo menos los asegura que se den. Digo, el tema de la mejora regulatoria no es nuevo en México. El tema de mejora regulatoria viene de tiempo atrás. Sin embargo, creo que lo que yo rescato de las disposiciones del capítulo 28 de mejora regulatoria es que no es una opción. O sea, esto es la forma en la que México, Estados Unidos y Canadá decidimos que queremos hacer las regulaciones, que sean procesos transparentes. Y a mí me parece que en el mundo actual, tener un proceso regulatorio transparente donde veamos cuáles son los costos y que los costos realmente sean los menores para el privado, me parece que es un factor de competitividad y que sí va a permitir atraer inversiones. Entonces, la implementación del propio tratado va a llevar a ciertos ajustes, creo yo, y a ciertas formas de hacer las cosas que sí me parece a mí que ponen a México como un sitio atractivo a la inversión. Ahora, también reconociendo la coyuntura actual por la que estamos pasando, en donde se ve una confrontación de largo plazo entre Estados Unidos y China, y donde muchas empresas, muchos sectores, muchos inversionistas están replanteando su estructura productiva y dónde se van a ubicar, también nos abre una gran oportunidad en México. Hemos visto que no solamente de China han salido de China hacia México, también han salido hacia países en Asia, Vietnam, Malasia, etcétera, pero México también puede ser un país atractivo para la inversión y para ayudar a conformar esta producción regional que de alguna forma sí se va a tener que desvincular o que ya se está desvinculando del mercado de China, sin que ello signifique obviamente que vamos a generar barreras y vamos a generar regiones
autónomas. Ahora, para mí, y ya para terminar mi comentario, para mí lo que podemos en este momento asegurar o garantizar es el hecho de que México sí se consiguió un lugar establecido en América del Norte en su relación comercial y de inversión con Estados Unidos y con Canadá. Y si nosotros hacemos bien nuestro trabajo en México, en lo que se refiere al marco regulatorio, en lo que se refiere a la certidumbre de las inversiones, en lo que se refiere a los cambios que necesitamos hacer para tener mayor competitividad, por ejemplo, capacitación de recursos humanos, la logística que se requiere, todo el tema de infraestructura, creo que estamos en una posición para despegar de una forma muy favorable. Gracias. Luego nos cuentas el ángulo chino un poquito con más detalle. Déjame pasar un momento nada más con Patti. Hace un momento mencionaste, Patricia, que las pymes podría ser un factor de gran importancia dentro del contexto del nuevo TEMEC. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cómo visualizas cuáles serían los sectores en los que habría que privilegiar los esfuerzos de México para que arrastren como locomotora al resto de la economía nacional? ¿Dónde pondrías tú el acento? ¿Qué privilegiarías? Está apagado tu micrófono, ¿eh? Ya. Como te dijeron mis sectores serían como te dijeron mis compañeros también, Enrique, los aditivos de esta integración a través del TIMEC han sido básicamente establecer reglas cualitativas que pueden vigilarse, y una de ellas es la adición de la consideración de las pequeñas y medianas empresas. Hay un capítulo específico que habla de cuáles son los esfuerzos trinacionales que se harán para incluir a las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo del país, cosa que yo he venido trabajando ya desde hace mucho tiempo, de que para México no hay salida si no le damos salida al empleo y a la productividad del 70% de las empresas que ocupan el 70% de nuestra población económicamente activa. Y las oportunidades que estoy viendo inmediatas no solo se refieren a aquellas que teóricamente se establecen en el TEMEC sobre mecanismos de cooperación y poner a las pymes como centro importante de la integración, sino en esta parte correspondiente a la sustitución de importaciones, que más bien es una completar la cadena de valor de lo que ahora no podremos incluir en los productos a través de unas más astringentes reglas de origen. Yo creo que en México tenemos mano de obra calificada suficiente y muchísimo trabajo interno de capacitación de pequeños empresarios en la parte tecnológica y digital para que podamos incorporar en la cadena productiva de exportaciones o en productos incluso terminados que se producían antes en China y en Asia y que Estados Unidos importaba solos, para sustituir toda esa cadena de valor a favor del desarrollo de México. Y lo que sí, como dice Luzma, no hay comida gratis, en el sentido de que sí necesitamos políticas públicas muy explícitas en materia de infraestructura, en materia de facilitación para que las pequeñas y medianas empresas utilicen, apalanquen sus potenciales para poder convertirse en este gran sector exportador. Es un trabajo titánico que creo que necesita de la incidencia del gobierno en materia de políticas públicas. Gracias, Patti. Luis, te quería preguntar una cosa muy amplia, pero tú siempre eres muy bueno para sintetizar y para ver las cosas en el debido contexto. Desde que se negoció el TEMEC, ahorita mismo las condiciones del mundo han cambiado de manera radical. Las perspectivas, sobre todo
digamos, el golpe de la pandemia y su efecto económico, pues han cambiado, puesto de cabeza al mundo, si lo queremos decir así. ¿No consideras que sería interesante establecer algún tipo de mecanismo de coordinación estratégica, llamémoslo así, a nivel América del Norte, para hacer la pregunta un poco de qué vamos a hacer entre los tres a la luz de las condiciones que han cambiado? ¿O qué otro mecanismo se te ocurre que pudiera funcionarnos? No estoy hablando de reabrir la negociación, sino de establecer un mecanismo de consultas o de estrategia regional, llamémoslo así, que pueda beneficiar a los tres países con relación a lo que está ocurriendo a nivel global. ¿Cómo lo verías este tipo de planteamiento? Bueno, yo creo que efectivamente las condiciones económicas de corto plazo han cambiado radicalmente desde que se negoció el TEMEC, y tendrá también algunos cambios estructurales importantes. Cuando negociamos el Telecán hace 28 años, China no estaba en el mapa. Los negociadores en esa época no pensábamos en el impacto que iba a tener China cuando ingresara a los mercados mundiales en las relaciones de América del Norte. Y luego tuvimos el shock de China 8 años después de la implementación del Telecán en el año 2000. Ahora el shock es mucho más temprano, el COVID es un toque de naturaleza. Yo creo que hay que verlo de la siguiente manera, Enrique. Mira, por un lado, es realmente remarcable, cuando lo piensas, que en el contexto del COVID, con Donald Trump de presidente de Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, allá en TEMEC, en una ceremonia en la Casa Blanca a la que Pati asistió hace 15 días. Es una cosa realmente súper interesante, de que en medio de la pandemia, de la crisis económica más profunda de las últimas décadas, la única noticia positiva en la región y en la región quizás más lejos es la implementación del TEMEC. Entonces, ahora el reto para nosotros en América del Norte es hacer de esto un instrumento para mejorar la competitividad de todos y ser más eficaces, ¿no? Y existe el reto interno. Yo creo que hay que trabajar en 5 áreas. Algunas de ellas son comunes y otras son unilaterales, ¿no? que tenemos que hacer nosotros. El TEMEC provee grupos de trabajo, reuniones periódicas y un proceso de revisión de cada 6 años y una cláusula del ocaso cada 16, que nosotros tenemos que convertir eso en una oportunidad. Y no solamente verlo como un problema. Originalmente fue planteado como un problema, pero hay que decir, si vamos a revisarlo para cómo mejorarlo. Entonces, ¿en qué hay que trabajar? El primero es, necesitamos una coordinación con Estados Unidos y Canadá en materia de la reapertura económica y el funcionamiento sanitariamente seguro de las operaciones de manufactura en la región. O sea, el COVID va a estar con nosotros un tiempo y necesitamos nuestras operaciones viables, pero sanitariamente seguras. Y eso lo necesitamos hacer de una manera coordinada con Estados Unidos y Canadá. ¿Y ese pilar no existe o sí existe, Luis? Ese pilar para hacer esa coordinación. Bueno, yo creo que sí existe, pero hay que hacerlo bien. Sí existe, dice. Y hay que hacerlo conscientemente. Sí existe. En segundo lugar, necesitamos, ya lo decía, creo que Pati, una gran inversión en logística. Y la logística, porque la manera de competir exitosamente con Asia es tener excelencia logística para aprovechar tus condiciones geográficas, ¿no? Eso implica, sobre todo, la mejora del cruce fronterizo. Súper importante. Ahora que está el comercio con números más bajos, invertir en nuevos carriles, en nuevas garitas, en nuevos puentes, en sistemas más eficaces de cruce fronterizo, mejores prácticas reglamentarias para el cruce, etc. Necesitamos también mejorar nuestra red de aeropuertos. Hoy en día parece que los aeropuertos no se necesitan porque hay buenos vuelos, pero hay que tener una visión de largo plazo e invertir en aeropuertos de clase mundial en México. Necesitamos hacer lo mismo con nuestros puertos y con nuestro sistema ferroviario.
Después necesitamos una gran apuesta en materia de integración energética. La mejor manera de incorporar valor agregado de América del Norte en lo que hacemos no es a través de reglas de origen más estrictas, sino a través de disponibilidad de energía competitiva en todo el país y en toda la región. Eso implica, por supuesto, electricidad, porque con la economía digital el mundo se va a convertir en eléctrico, incluido el transporte. Incluye, por supuesto, incluye todas las energías renovables. Y eso implica una integración física con Estados Unidos, que es nuestro vecino, en términos de líneas de transmisión, de ductos para gas, para carburos, y de vías férreas, porque las vías férreas también te sirven para transportar energía. Después necesitamos una gran alianza en América del Norte para el desarrollo tecnológico, porque esa es la competencia en el mundo, es por el liderazgo tecnológico. ¿Quién va a poner las condiciones tecnológicas del siglo XXI en los automóviles, en la telemedicina, en muchas otras cosas, en la nanotecnología, en la robótica? Estados Unidos y Canadá tienen las universidades y los maestros. México tiene a los alumnos. Bueno, es una oportunidad tremendamente grande de desarrollar talento, de ofrecer el talento mexicano como un contribuyente al desarrollo tecnológico de América del Norte, abrir un gran centro de investigación básica en México, en colaboración con Estados Unidos y Canadá, en colaboración también con la Unión Europea. Ahora que estamos terminando el proceso de ratificación de la Unión Europea, hay que decirle al Instituto Planck en Alemania o al Instituto Pasteur en Francia que abran laboratorios en México, y lo mismo hacer con los Álamos, Sandía de Estados Unidos y otros, ¿no? O sea, invertir en la tecnología, apostar a favor de eso. Finalmente necesitamos asegurarnos que el TEMEC funcione como el basamento del Estado de Derecho, incluido su sistema de solución de controversias, porque eso nos va a ser un diferenciador tremendamente importante en la región. Entonces, si hiciéramos estas 5 cosas, podríamos ser muy exitosos y ayudarnos a recuperarnos de una manera más sustentable del COVID y de la crisis del COVID, que es una crisis muy, muy profunda, ¿no? Desgraciadamente, muchas de estas cosas no las estamos haciendo, e incluso estamos mandando señales que son contrarias a una visión de esta naturaleza. Pero el presidente dio un discurso en el Jardín de las Rosas, en la Casa Blanca, en el que básicamente dijo, si recuerdo bien, América del Norte tiene un déficit con el mundo. Estaba diciendo, América del Norte tiene un déficit con China, pero no lo puede decir así porque es presidente. Pero yo sí lo puedo decir. La pregunta es, oye, si eso es cierto, ¿qué políticas de congruencia necesita hacer en México y en América del Norte para enfrentar ese reto? Bueno, creo que las que ofrecí son algunas de ellas. No, estupendo, Luis, muchas gracias. Digo, por lo menos a mí me confirma tu respuesta, ahorita lo corroboramos con Luzma, que sí se necesita un mecanismo estratégico entre los 3 países porque no son tiempos normales. Es decir, hubo una época en que se tenían estas comisiones binacionales, ¿se acuerdan? En que iba todo el gabinete de los 2 países y intercambiaban notas en materia agrícola, en materia de agua, en cuestiones tecnológicas, en cuestiones de cruces fronterizos, etc. Ese mecanismo se abandonó hace casi 20 años, yo calculo. Pero no, hoy día me parece que es imprescindible tener un mecanismo de esta naturaleza donde se pueda intercambiar estrategia con Canadá y Estados Unidos de cómo sacamos el mayor provecho a lo que tenemos regionalmente, a lo que tenemos pactado. Pero el elefante en el salón ha sido China por un buen rato, todo el mundo lo ha mencionado, Patti, Luzma y Luis. Y me gustaría preguntarle a Luzma, que entiendo que ha habido algunas rondas de negociación con China. ¿Qué se esperaría de la relación con ellos sin que nos afecte en la relación con Estados Unidos? ¿O cómo hacer sinergia entre ambas si es posible?
Mencionaba Luis ahorita la enorme fortaleza tecnológica que tiene China, por ejemplo, cómo aprovechamos esa parte. Sabemos que están dispuestos a invertir, o se trataría más bien de buscar que posiciones que tiene Estados Unidos en China vengan a América del Norte y sobre todo a México. ¿Cuál sería la idea? ¿Cómo jugarías la carta china o cómo se está jugando la carta china, Luzma? Perdón, ya. Sí, perdón. Disculpen. Muchas gracias, Enrique, por la pregunta. Nada más, si me permites, nada más quisiera tomarme unos segundos para comentar sobre lo que ya planteaba Luis. Yo quisiera rescatar dos cosas. El propio tratado crea un comité, el Comité de Competitividad. En ese comité de competitividad hay una serie de, pues digamos, disposiciones generales de largo plazo que prevén temas de esta naturaleza. Nosotros en la Secretaría de Economía hemos tomado el liderazgo para desarrollar una agenda que, por cierto, pues toma algunos de los puntos que ya señaló Luis y otros los vamos a incorporar porque creo que son bastante relevantes y nos ayudarán a complementar esta agenda de competitividad que de alguna forma, aunque es un capítulo de cooperación, pero finalmente es una sombrilla que tiene que cubrir a todo el tratado y que además nos da la posibilidad de incluir a otros actores más allá de los del sector privado, también a la academia, por ejemplo. También quisiera comentar que con respecto a, bueno, ya el tema, la pregunta que me hace sobre el tema de China. China es nuestro segundo socio comercial y también es el tercer socio comercial o segundo socio comercial de Estados Unidos, dependiendo del mes o del año, y también es un actor principal con Canadá, también es su segundo socio comercial. Entonces, ahí tenemos un actor del que no nos vamos a separar ni nos vamos a distanciar. Y creo que lo que tenemos que buscar es la manera en cómo podemos vincularnos. Nosotros tenemos con China desde hace mucho tiempo en la Secretaría de Economía varios mecanismos de actuación. El grupo de alto nivel, el grupo de alto nivel empresarial, el grupo de alto nivel de inversiones. Tenemos establecidos hoy 14 memoranda de entendimiento en diferentes temas, desde pequeña y mediana empresa, propiedad intelectual, cuestiones tecnológicas, cuestiones sanitarias, cuestiones de tecnología, etc. Entonces, tenemos una agenda muy sustantiva con China. La forma de trabajar con China es muy diferente a cómo trabajamos con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Canadá, con socios en América Latina, pero es una agenda que sí está, en la que estamos trabajando y además también no solamente toca los temas de la relación bilateral, también toca los temas de la relación en la Organización Mundial del Comercio, donde podría parecer que no, pero sí tenemos coincidencias importantes en algunos temas, en algunos otros no. Por ejemplo, en la agenda de comercio electrónico tenemos varias diferencias y sustantivas, pero también hay áreas en las que sí hemos podido trabajar con China. La construcción de la relación con China también pasa por el hecho de que es nuestro segundo socio comercial, es una fuente importante de importaciones para nosotros, que complementan nuestra plataforma productiva, y aun cuando con el TEMEC las reglas de origen del sector automotor son mucho más estrictas y tienen diferentes niveles de exigencias para traer la inversión a América del Norte, a México, Estados Unidos o Canadá, hay sectores en donde las reglas de origen se mantuvieron flexibles o incluso son ahora más flexibles, como por ejemplo en el sector electrónico. Entonces, China al final del día tiene una visión, tiene una posición, tiene un mercado de más de 1.300 millones de consumidores y tiene capacidad de compra y también capacidad de inversión. Su economía se está recuperando rápidamente. Entonces, a China lo tenemos que tratar como un socio clave también para México, que obviamente tiene una participación y una posición diferente, pero es un mercado igualmente muy importante, por ejemplo, para el sector agroalimentario mexicano, para el sector minero,
y para el sector industrial. Y lo que nosotros estamos buscando es aumentar esa participación, y sabemos que esa participación de mercado, ese crecimiento en la relación va por la vía institucional, también va por la vía diplomática, política, que es fundamental tener una buena relación política con China, y eso le abre la puerta a los empresarios para que puedan gradualmente ir participar. Claramente nosotros pertenecemos a América del Norte, pero el pertenecer a América del Norte y el tener una integración productiva con Estados Unidos no nos impide en ningún sentido buscar la agenda constructiva que nos permita seguir avanzando nuestros intereses con China en ese mercado, como un mercado de exportaciones, como una fuente de importaciones, como una fuente de innovación y también de inversión. Gracias. Sí, diversificar es toda una complejidad en estos tiempos, porque más bien estamos viendo cómo se van haciendo enclaves en buenas partes del mundo. ¿Eh? La cultura que tenía la India ha perdido tracción, por ejemplo, lo están viendo más bien para adentro. Mismo China, en parte, pues ha perdido dinamismo porque no puede mirar hacia afuera como miraba hace pocos meses. Vamos a entrar prácticamente ya, se nos ha ido como el agua, por lo menos a mí, en 2 o 3 intervenciones hemos acumulado ya 1 hora y vamos a entrar en la parte de preguntas y respuestas, pero antes quisiera cederle la palabra a Luis Gerardo si tiene algún comentario antes de que pasemos a las preguntas del público. Y gracias por quedarte, Luzma, muy amable. No, con mucho gusto, no, encantada. Me han parecido presentaciones verdaderamente interesantes, cada una en su manera, en su forma, en su contenido y en su estilo. Muchas gracias a nuestros panelistas. Y quisiera yo hacer una pregunta que tiene que ver con el origen de la renegociación. Y algunos de ustedes comentaban que en el momento en que se decide negociar el TEMEC, pues el origen es que el presidente Trump, desde su campaña, hablaba que NAFTA, el Telecán, era el tratado peor negociado en la historia de Estados Unidos, ¿no? Y esto basado en el hecho de que la relación bilateral con Estados Unidos representa para México un superávit, para Estados Unidos de América un déficit. Y lo que entiendo es que en la mayoría, o no sé si sea en la mayoría, y eso es parte de la pregunta, pero en muchas de las relaciones comerciales que México tiene, tenemos un déficit comercial, a diferencia de lo que sucede con Estados Unidos, en donde tenemos un superávit comercial. Entonces, la pregunta para ustedes es, si viéramos el tratado a 10 años, en este momento tenemos ya pues, 25 años, o tuvimos 25 años de NAFTA o de Telecán, si viéramos este tratado, el TEMEC, a 10 años, la pregunta para los 3 panelistas sería, ¿vemos un menor superávit para México, un mayor superávit para México, igual, o depende de lo que haga México? No sé si quiera... Si quieres, yo puedo entrar. Vale, Luis, a ver, trata de entrar. Saca la bola de cristal. Mira, no importa mucho. Ese sería, digamos, quizá el primer comentario. El día de ayer, el INEGI publicó las cifras de comercio exterior al mes de junio. En el mes de junio tuvimos un gran superávit de $5,000 millones. Para un mes es muy grande. Pues es una pésima noticia. O sea, tenemos un superávit de $5,000 millones en el mes de junio porque la economía mexicana está parada y entonces no estamos importando. En 2009, cuando tuvimos una crisis, tuvimos un gran superávit, pero no porque nos estuviera yendo bien, sino porque nos estaba yendo mal. Entonces, los déficits de superávit pueden ser buenos o malos dependiendo de muchas otras cosas. Yo creo que si tenemos una integración creciente en América del Norte, en el que México es una plataforma de exportación para Estados Unidos, por razones aritméticas, vamos a tener un fuerte superávit con Estados Unidos y un déficit con todos los países
que escojan a México como plataforma de exportación. Alemania, Corea del Sur, China, etcétera, ¿no? O sea, si tú pones una planta alemana en Puebla, eso te genera un déficit con Alemania y un superávit con Estados Unidos. Entonces, si el modelo de integración es para que México sea plataforma de exportación para surtir al mercado de América del Norte, en 10 años vamos a tener un superávit mayor con Estados Unidos, lo que no es necesariamente malo para Estados Unidos, ni para México. Ahora, si además de ser una plataforma de exportación del mundo para Estados Unidos, México se convierte en plataforma de exportación de América del Norte para el mundo, entonces hay operaciones de comercio exterior establecidas en México para penetrar el mercado chino y venderle más productos pecuarios, con grano que viene de Estados Unidos, pero pollo y cerdo que son criados, procesados en México, cortados y luego hechos preparaciones alimenticias que podemos mandar de Sonora, de Sinaloa, de la península de Yucatán a China. Lo mismo con frutos rojos y un gran etcétera, ¿no? Como decía Luzma en la parte agropecuaria, y después en la parte de manufactura y después en la parte de servicios. Entonces, si México se convierte, y esta debe ser la gran visión, en la plataforma de exportación de América del Norte, entonces vamos a tener un déficit menor, un superávit menor con Estados Unidos, y vamos a tener un déficit menor con China. Entonces, el ideal, o sea, si tú tuvieras la bola de cristal y pudieras presentarle al presidente de la República un programa, le dirías al presidente, hagamos de México una plataforma de exportación a Estados Unidos, el sureste de México, hagámoslo una plataforma de exportación a la costa este de Estados Unidos, a través de los puertos de Coatzacoalcos Móvil, Alabama, y Progreso, San Petersburgo, Tampa. Olvídese del Tren Maya, haga un tren para ligar el Chiapas-Mayab, un tren de carga, no de pasajeros, y ferries de Coatzacoalcos a Móvil y de Progreso a Tampa, San Petersburgo, para poner a Chiapas, donde está ahorita, puedo ver, Pati, a 72 horas del mercado de Nueva York. Y después hagamos una logística y un atractivo para hacer de México la plataforma de exportación de América del Norte a Asia. Y entonces vamos a multiplicar el comercio por un número muy importante y vamos a hacer permanente la ventaja comparativa fundamental que tiene México, que es la siguiente: somos el único país emergente grande que puede simultáneamente tener un proceso de integración en América del Norte, con Europa, con Asia, incluido tener una buena relación con China, y con América Latina, al mismo tiempo. O sea, hacer de la esquizofrenia mexicana, de ser latinoamericanos, norteamericanos, pro-europeos, pro-asiáticos al mismo tiempo, una ventaja comparativa que no pueden tener nuestros principales competidores. Entonces, esa es la visión que hay que transmitir, y es enteramente posible. Entonces, dependerá mucho de qué visión se realice. Si seguimos siendo solamente plataforma de exportación a Estados Unidos, tendremos un superávit muy grande con Estados Unidos. Si logramos convertirnos en la plataforma de exportación a América del Norte, vamos a tener mucho más comercio, mucho más interesante. Yo quiero complementar lo que dice Luis en el sentido de que un sine qua non de desarrollo de México aprovechando esta integración es el desarrollo de la demanda interna. Y básicamente en ese sentido lo que necesitaríamos es otra vez bordando en proyectos ambiciosísimos de infraestructura. Yo, por razones no necesariamente regionales, sino razones de equilibrio, haría énfasis en el sur, para que realmente esto jale en términos de un big push industrial para México. Y el big push industrial para México, en términos
generales tendría que darse a partir de aquellos papers que apoyan, que tú puedes apoyar pequeñas industrias siempre y cuando generen un excedente que en su conjunto generen economías de escala. Si no generamos economías de escala en México hacia una mayor productividad de nuestra mano de obra, no hay manera de que aprovechemos la integración de la que estamos hablando los tres. De antemano voy a pedir una disculpa a varios de los que han preguntado porque simplemente en 20 minutos más va a ser imposible responder todas las preguntas, pero me gustaría aglutinarlas. A ver, un bloque de 3 cosas para Luz María. Uno que tiene que ver con preguntas que se relacionan con certeza jurídica en México. Cuando menos a nivel de las percepciones, según lo leo acá, hay un tema de certeza jurídica o de cambio de reglas, por llamarlo así, que parece inquietar a un grupo de personas que nos están observando. El otro tiene que ver directamente con el asunto de la energía renovable, y ahí quizá Patti nos puede ilustrar también si se trascendió algo durante la visita a Washington sobre el tema de energía renovable y las inquietudes que hay en México. Hay preguntas directamente sobre el capítulo 28 del TEMEC. Y en el capítulo ambiental, finalmente, Luzma también, cómo andamos en las posibilidades de cumplimiento en estos momentos de los 8 acuerdos que están ahí plasmados en el TEMEC. Tienes la palabra tú, Luzma, por favor. Entonces serían 3 cosas: Sí. certeza jurídica, energía renovable y lo ambiental. Sí, sí, sí. Bueno, creo que uno de los principales valores de los tratados, no solamente el TEMEC en este caso, pero también los 12 tratados de libre comercio que tiene México, también los 32 APRIs que tenemos con 33 países, bueno, algunos los estamos modernizando, finalmente dan certidumbre al inversionista, al operador, al empresario, porque pues al final del día hay un compromiso y hay un compromiso de los países por proteger las inversiones. Y en caso de que en algún momento esas inversiones resulten afectadas por alguna medida de política pública o alguna medida de alguna autoridad, ya sea a nivel federal, estatal o local, pues hay mecanismos para dirimir diferencias. Y creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. También, pues, es entendible que cada gobierno imprime políticas públicas propias, pero siempre dentro de los márgenes de los propios compromisos que nosotros como país hemos tenido y que finalmente son, pues, instituciones, ¿no?, que se mantienen. En temas de energía renovable y también en tema de medio ambiente, creo que ahí es parte precisamente de este proceso que yo comentaba al principio. O sea, finalmente nosotros como México y el Senado de la República pues aprobó un acuerdo en donde tenemos pues diferentes tipos de compromisos de diferente naturaleza en diferentes ámbitos, ¿no? Y evidentemente si aceptamos este tipo de compromisos es porque la visión que tenemos como país en el tipo de régimen que queremos entrar es que estamos dispuestos, ¿no?, a cumplir con nuestros compromisos o las disposiciones a las que nos comprometimos en la materia. Yo recuerdo en el 94, cuando empezó el Telecán, pues no había Secretaría de Medio Ambiente, no había Profepa, no había Instituto Nacional Ecologista, no había Banco de Desarrollo de América del Norte, no había muchas instituciones que se tuvieron que crear por resultado de esta negociación. Y se generó, creo yo, un régimen de protección ambiental que claro que es perfectible, que claro que tiene que seguir trabajándose, que claro que tenemos que seguir avanzando. Pero me parece que lo relevante de todo esto es que marca un rumbo y marca también una decisión de nosotros como país de integrarnos en una región de América del Norte que marca que este componente, el componente ambiental, es un componente central, esencial, y que vamos a tener que encontrar la forma
de irnos ajustando para que efectivamente podamos tener una región con una mejor calidad en términos de protección del medio ambiente. ¿Va a requerir recursos? Sí. ¿Va a requerir tiempo? Sí. ¿Va a requerir atención política? Sí. Pero está marcado el rumbo. Entonces, pues lo vamos a hacer de alguna forma. Gracias. Muchos analistas piensan que después de esta crisis sanitaria y económica, la siguiente o la que está, digamos, ya emergiendo es una crisis ambiental a nivel global. Ahí yo donde veo es que hay muy poco énfasis, por lo menos en esta administración, en el tema ambiental. Pero volvemos a lo mismo en la parte correspondiente a que puedes tomar la gran ventaja que te da la nueva trama del TEMEC en materia de protección ambiental, en materia de protección a la inversión y en materia de mejora regulatoria. En los tres ámbitos tú puedes ver que sí el tema de energías renovables en México tiene una mejor perspectiva. Oye, Pati, aprovechando, hay varias preguntas que tienen que ver con el efecto o potencial que tiene el TEMEC en materia de distribución del ingreso en México. ¿Tú cómo lo visualizas esa parte? Me parece muy interesante. Hay un grupo de preguntas que tienen que ver con ese tema. ¿Cómo equilibrar el terreno de juego están poniendo aquí Carlos Ayón y algunos otros? Pues te vuelvo a decir lo mismo que te decía en mi plática introductoria. Yo creo que es una oportunidad. Mira, en la parte donde ya estamos integrados, que son principalmente la parte automotriz, ahí es un gran signo de interrogación de si efectivamente va a tener una incidencia en un mejor ingreso, una mejor distribución del ingreso, toda vez que es posible que ese sector, dependiendo de cómo reaccionen las industrias productoras de la cadena productiva automotriz, decidan venirse más a México, en cuyo caso, pues obviamente sería muchísimo más generación de empleos y una mejor distribución del ingreso. Pero si efectivamente se detallan y se cumplen los objetivos de la actual administración del presidente Trump, de que las empresas se vayan a Estados Unidos, cosa que te vuelvo a decir, dudo que se vayan, pero no sé cómo serían las nuevas inversiones, pues básicamente se perderían empleos en México por ese lado. Sin embargo, te vuelvo a insistir en la gran oportunidad para las pequeñas y medianas empresas. O sea, acuérdate que el tema de inclusión, que está manejado ya a nivel mundial como un sine qua non para desarrollo y crecimiento, pone a las pequeñas y medianas empresas como el bastión número 1. Y el poderlas incluir en esta ocasión a través de mecanismos institucionales y acuerdos internacionales, de considerarlas en compras de gobierno, de considerarlas en sustitución de importaciones, de considerarlas en innovación, es definitivamente un paso en la dirección correcta hacia una mejora en la distribución del ingreso. Una última para Luzma y luego una para cierre con Luis. La pregunta, Luzma, que hay bastante sobre el tema agropecuario alimentario, cómo impacta el nuevo TEMEC a la industria, a la ganadería, sobre todo se ha preguntado. Nuestro colega en Guadalajara, Lucio Lastra, pregunta sobre estos temas y algunos otros tienen que ver con este tema de la agroindustria mexicana y el TEMEC. ¿Cómo lo visualizas aparte? ¿Qué oportunidades hay ahí? Sí, muchas gracias. Pues yo creo que el sector agropecuario es una de las grandes historias de éxito que ha generado el Telecán y ahora esperemos el TEMEC. El TEMEC construye sobre la apertura que ya se había logrado y consolidado en el Telecán después de 26 años y medio. Los únicos sectores que están excluidos en el comercio agropecuario entre México y Canadá son del avícola y el lácteo, que eso viene desde 1994, se mantiene igual, pero se mantiene la apertura en términos arancelarios. Por otro lado, el capítulo 9 de medidas sanitarias y fitosanitarias es un capítulo que fortalece el intercambio comercial porque mejora las
las disciplinas, mejora la forma de poder obtener las certificaciones sanitarias que se requieren para poder promover el comercio. En el caso específico de la ganadería, creo que es un caso también clarísimo de cómo se mantiene, primero se generó un sector exportador donde no había. El sector en los años 90 no era un sector exportador, hoy lo es, y es un sector que no solamente exporta a Estados Unidos, exporta a diversos mercados en el mundo, y ha sido realmente muy exitoso. Claro, gracias a las inversiones y gracias al trabajo que ha sido intensísimo, ¿no? Entonces, nosotros sí vemos importantes oportunidades porque se ve una clara complementariedad entre los dos sectores. Creo que en el sector agropecuario hay que avanzar en términos de innovación, en términos de desarrollos tecnológicos, también avanzar en temas de mayores inversiones para mejorar procesos y calidades, pero también creo que el propio TEMEC brinda un gran marco institucional para seguir promoviendo que México sea, pues hoy por hoy, además, México es superavitario en el sector agroalimentario y específicamente en el mercado de los Estados Unidos, en el mercado de Canadá. Yo creo que hay un gran mercado que aprovechar. Ahí no hemos todavía aprovechado las oportunidades de ese mercado. Entonces, yo veo que pues, la oferta exportable mexicana tiene muchas posibilidades de seguir siendo exitoso en el TEMEC. Gracias. Me gustaría subrayar, estamos a punto de terminar, pero subrayar este planteamiento que hizo Luis hace un rato, Luis de la Calle, sobre el desperdicio que tenemos con la costa este de Estados Unidos, de una investigación que pues hace cada año y medio más o menos comenzamos, Luis, con Aspen, ¿no? Y se descubrió en esa investigación, fue muy interesante porque era México con cada uno de los 50 estados de Estados Unidos, cómo estábamos. Y el mapa salía que estaba prácticamente todo cargado hacia el Pacífico, ¿no? De Texas hacia el Pacífico, con un gran descuido, a pesar del Telecán, ya que son 25 o 28 años, todavía hay mucho que explotar ahí. Pero resumiendo quizá, quisiera una última intervención de cada uno de ustedes, por favor. Me parece que una de las conclusiones es que tenemos una buena plataforma a través del TEMEC. Las condiciones han cambiado mucho. Desde luego que la economía internacional no está boyante, ni mucho menos, lo cual llama a que en esta etapa hagamos mucha tarea interna. ¿Estoy en lo correcto, Patti? ¿Lo visualiza así? La tarea interna ahorita mismo es la que tenemos que subrayar en lo que vemos cómo se aclara el panorama, qué pasa con la pandemia y demás. Sin duda, sin duda. Definitivamente, aprovechando el chisme de la inversión que vimos en la Casa Blanca, la visita a la Casa Blanca, los inversionistas americanos, siento, lástima que no estaban los canadienses, que prefieren de todas formas lidiar con un mexicano que conocen por cientos de años en sus negocios, que lidiar con mercados distantes asiáticos. Depende de nosotros darles esa certidumbre, y ahí estuvo planteado, de hecho, con la pregunta que me decías, pues los dos grandes negocios de energía como son Shell y Sempra, básicamente le dijeron al presidente: confiamos en que el entorno regulatorio se resuelva en el corto plazo porque queremos invertir en México. Entonces, tenemos que hacer pasos muy definitivos en la parte regulatoria, en la parte que le dé certidumbre a la inversión, en la parte de infraestructura. La pelota está en nuestra cancha, definitivamente. O sea, hacer esos cambios internos, Patti, y luego cacarear el huevo del lado de Estados Unidos también, es decir, anunciarles los avances que está teniendo México. Pues se darán cuenta, o sea, el dinero tiene un olfato mejor que el tuyo y el mío. Pues sí, seguro que el mío sí. Luis, ¿algún planteamiento final con esta cuestión de las áreas que podemos aprovechar y lo que tendríamos que hacer internamente? Tú ya mencionaste varias que tienen que ver con esos 5 puntos muy importantes que mencionaste. Digamos, en cómo aprovechar mejor el tiempo, digamos, en esta etapa post-COVID, o como queramos llamarlo, para ajustes internos.
y quizá equilibrio regional también, que es muy importante. Yo hace rato alguien preguntaba de si no estábamos siendo demasiado optimistas. Yo no soy una pregunta. Yo creo que tenemos que ser muy pesimistas de la situación económica mundial. O sea, vamos a tener meses y años difíciles, probablemente muy difíciles en materia económica, pero eso debemos verlo como una razón para hacer mejor las cosas, para aprovechar más plenamente las oportunidades que tiene México, incluido el TEMEC. Lo decía Luzma hace rato en el ámbito agropecuario. México tenía, antes de COVID, una participación de mercado en Estados Unidos del 15%, en promedio. En el sector agropecuario, 25%. O sea, las operaciones agropecuarias de California, Arizona y una parte de Florida están emigrando hacia México. Y vamos a tener una enorme presión por parte de los productores de Florida en las próximas semanas para obstaculizar las exportaciones de México. Pero ese movimiento es una tremenda oportunidad para el país, para todo el país, no solamente para el norte de México, sino para el resto del país, si logramos resolver los problemas económicos. Déjame darte una idea de cómo está compuesto el mercado de Estados Unidos para que veamos el potencial. México representa el 22% de las importaciones de Texas, Nuevo México, Arizona y California, promedio. 15% todo Estados Unidos, pero en esos estados el 22%. En el medio oeste representamos el 17% de lo que ellos importan. O sea, Michigan, Ohio, etcétera, con la integración del sector del automóvil y otros sectores que están muy integrados. En cambio, en la costa este de Estados Unidos, en el sureste, representamos solamente el 9% de lo que ellos importan, y en el noreste, que es donde está concentrado la mayor participación del PIB de Estados Unidos, representamos solamente el 5% de sus importaciones. Entonces, México tiene un espacio de expansión en el este de Estados Unidos que debe ser revolucionario para los proyectos de desarrollo del país, si lo sabemos hacer. Y en una situación como la del COVID y con la crisis que tenemos, lo que necesitamos es ser ambiciosos y tener una visión. No se trata de ser optimistas, sino de tener una visión y ser ambiciosos, porque solamente así nos vamos a poner a hacer la tarea. Y si logramos solamente completar el 50% de los que nos proponemos, eso sería un éxito tremendo. Entonces, hay que ver, los tratados y la apertura son un espejo, y tú puedes verte en el espejo de dos maneras. Una es, me veo mis defectos y me deprimo, o veo mis defectos, trabajo en ellos, pero sobre todo utilizo el espejo para encontrar mis ventajas comparativas. Y México tiene tremendas ventajas comparativas en el mercado internacional que tenemos que saber explotar. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Fundamentalmente, creérnosla de que es posible. Yo desgraciadamente escucho por parte del presidente de la República muchas veces mensajes de que piensa de que no se puede tener éxito a menos de que tengas suerte o que lo hagas a través de la corrupción. Eso es perfectamente falso. México es un país que puede tener éxito, sus empresas y sus trabajadores ya tienen éxito y tenemos que apalancar ese éxito para generar más riqueza y más bienestar en todo. Y esto es una oportunidad. Sí, pues un mensaje de aliento más que de optimismo el que estás dando. A mí me gusta mucho, es decir, si hacemos bien las cosas y we get our act together, como dicen los gringos, pues podemos realmente avanzar mucho más. Ahí es donde pues quizá dejaríamos la última palabra a Luzma. ¿Qué convocatoria esperaría ella? O sea, no sé si estas ideas te han parecido viables, déjalo, no las califiques ni de buenas ni de malas, simplemente son viables. Tú que vives todas las complejidades de gobierno, los que hemos estado ahí sabemos que entre los deseos y las realizaciones a veces hay un trecho muy largo, muy complicado
digamos, movilizar todo lo que quisiera uno, pero no nos dejes con una visión negativa, nada más danos algo de optimismo final y paso la palabra a Luis Gerardo para despedir la transmisión. ¿Cómo se ve desde tu trinchera? ¿Hay posibilidades de hacer estas cosas grandotas a las que está llamando Luis, a las que está llamando Patricia? Uh-huh. Sí, por supuesto, claro que las hay, y yo creo que en mi caso personal, mi responsabilidad está en el área de comercio exterior, está en el área de implementación del TEMEC y está en todas los acuerdos y las relaciones económicas y comerciales de México con el mundo en diferentes ámbitos regionales, bilaterales y el multilateral. Por supuesto que lo hay, claro que hay retos, por supuesto que hay retos, son retos muy significativos. Es una circunstancia muy particular y pues sin duda alguna con graves consecuencias de lo que estamos viviendo, pero por lo mismo yo creo que lo que estamos tratando de hacer es ¿Se cortó? Está la visión, y la visión que comentaba Luis, en el sentido de que, pues, ¿qué tipo de país queremos? Yo creo que lo que hemos plasmado en diferentes acuerdos, pues refleja el tipo de país que queremos, un país con una economía abierta, una economía pujante, que atraiga inversiones, que genere exportaciones, que genere empleo, que genere bienestar, y creo que la oportunidad también está para generar esas cadenas de valor, esas cadenas de suministro que permitan multiplicar los beneficios para el tejido productivo nacional. Sí, esto va a requerir mucho trabajo, mucha dedicación, mucha reinvención, pero no hay nada que no se pueda hacer, y creo que nosotros en la Secretaría de Economía, la Secretaría Márquez no ha perdido el rumbo, en el sentido de que estamos trabajando para la diversificación del comercio, para la inclusión, para la innovación, y aun cuando nuestros recursos son limitados, tenemos recursos de políticas públicas vinculados, por ejemplo, a regulaciones, a la correcta implementación de los acuerdos y a identificar dónde están las oportunidades para trabajar de la mano del sector privado en México, del sector productivo, y también para buscar la atracción de las inversiones que requerimos. Entonces, yo creo que sí, efectivamente el contexto no es fácil, pero sí tenemos una claridad de rumbo hacia dónde queremos ir. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a los tres. Creo que hubo muy buenas sugerencias de parte de ustedes tres para todo nuestro público, gente que tenía preguntas muy puntuales, yo creo que las ha podido ir resolviendo. Y sí, yo en sí subrayaría mucho esta visión estratégica que tiene que estar detrás. Hay que adaptar una estrategia al rumbo que está tomando la economía mundial. Se vienen años muy, muy difíciles a nivel global, pero creo que por lo que podemos escuchar en este panel con tres expertos como ustedes, así hay una esperanza muy buena, porque el país tiene muy buena posición en la economía global, en su geopolítica, en sus relaciones internacionales, y creo que sí tenemos unas posibilidades mucho mejores que otros países de poder salir adelante, incluso fortalecidos, diría yo, a la vuelta de algunos años. Yo les agradezco a los tres. Pati, muchísimas gracias. Luzma, que te hayas tomado este tiempo. Luis, como siempre, un placer verte. Y si quisieras despedir el programa, Luis Gerardo, por favor. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias por su generosidad, gracias por compartir sus ideas, gracias por su compromiso por México, y gracias a todos los presentes, porque creo que el hecho de que haya tanto interés en un panel de esta naturaleza refleja el interés y el compromiso que hay con México de todos los amigos de Aspen que están presentes y de toda la gente que participó en este evento. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Buen día. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias.